las ciudades latinoamericanas tienen el mismo desafío en materia de sustentabilidad que tienen todas las ciudades del mundo, pero en su caso, y estamos hablando de la región donde la desigualdad social y económica es la más importante regionalmente de todo el mundo, necesitan y están implementando programas que al mismo tiempo que reducen desigualdad lo hacen en un nuevo marco de sostenibilidad ambiental. Esto quiere decir fundamentalmente que están en diferente escala, o en escala, pero están haciendo programas para incorporar agricultura orgánica a los procesos de distribución y comercialización de alimentos, por ejemplo, en las ciudades, cultivos y comercialización de proximidad, diversificaciones en pequeña escala de todos esos sistemas productivos. Hay un desafío gigantesco con el tema del empleo y, por lo tanto, todos los nuevos nichos de empleo que tienen que ver con la economía verde, con la economía circular, con todo ese marco de transición ecológica que desde una ciudad modestamente se puede implementar, es una de las claves en las ciudades latinoamericanas. Por otro lado, hay que mencionar también el desafío de la movilidad. Muchas ciudades están emprendiendo nuevas políticas públicas que al mismo tiempo que salvaguardan y peatonalizan los centros de las ciudades para salvaguardar el patrimonio, para hacer una mejor atractividad turística vinculada al turista que camina a las ciudades, que se encuentra con esas ciudades, tratar que esos espacios sean espacios habitables y por lo tanto hay una reducción o una sostenibilización, ¿no?, de la movilidad urbana, ¿no? Transporte público, tenemos el metro en Quito, tenemos nuevos sistemas de transporte de bus en La Paz, por ejemplo, grandes iniciativas que están transformando la forma de moverse y desplazarse en las ciudades con criterios de sostenibilidad. Hablar de ciudad es hablar de las personas, hablar de la ciudadanía. Esa es la clave en la que tenemos que revisar el discurso que estamos haciendo. Si no se da poder a la ciudadanía de decidir sobre su entorno para hacer ciudades más saludables, participativas, inclusivas, equitativas, que cuiden las vulnerabilidades, por ejemplo, de la población infantil, de las mujeres, no tendremos ciudades con futuro. Por tanto, la participación ciudadana y todos los mecanismos que propicien su participación deben de estar promovidos por las administraciones, por los poderes, sobre todo los poderes locales, y esa relación de poderes públicos en el sentido positivo del término, como representantes de la decisión de los ciudadanos, tiene que concretarse en medidas verdaderamente que redunden en la ciudadanía activa, participativa y en ciudades mucho más sanas y más abiertas a su entorno ecológico. Las empresas tienen un papel fundamental en la sostenibilidad, ya que por su capacidad de innovación, por su capacidad de financiación, por su capacidad de poner a disposición en el mercado productos y servicios, pueden ser capaces de ayudar a resolver retos sociales y retos ambientales. Con lo cual, desde Frenética empujamos a que las empresas tengan una estrategia social, ambiental y de buen gobierno y sus operaciones y sus productos estén incorporados todos estos criterios.